Excelente día para todo programador. Previamente estuvimos trabajando un programa que manipulaba estructuras de información simples bajo este tema, estructuras de información simples, variables de distinto tipo de datos, lo vimos en lenguaje C. Y notarás que este es un arreglo basado en conocimiento anterior, que vimos estructuras de información compuestas, arreglos unidimensionales, y pues este es un arreglo de caracteres. Este ya no es una estructura de información simple, pero hicimos la analogía de este programa en lenguaje C a lo que habíamos trabajado en lenguaje C++, con estructuras de información simples. De hecho, al tipo de dato cadena ya se le considera como un tipo de dato común, igual que el entero, el flotante y el carácter, que son tipos de datos estos primitivos, y pues el tipo de dato cadena ya se le trata a nivel de lenguaje de programación como un tipo básico. En algún momento hicimos el planteamiento de qué pasaba si necesitábamos modelar los datos de dos personajes, y planteamos la posibilidad de tener variables con números asociados al nombre de la variable y que podíamos modelar la información de dos personajes. Esto también se podría pensar para el lenguaje C, que pudiéramos tener una variable nombre 2, edad 2. Sin embargo, nos dimos cuenta cuando estábamos viendo las estructuras de información compuestas, hablando de los registros en lenguaje C++, lo estuvimos platicando, que podíamos crear un tipo de dato estructurado, una estructura de información compuesta de varias estructuras de información simples, y que creábamos un nuevo tipo de dato, un tipo de dato persona. Y entonces dimos amplia explicación acerca de crear un registro y la posibilidad de crear dos o más variables de ese mismo tipo de dato registro. Entonces en esta ocasión vamos a cambiar este programa que tiene variables aisladas hacia su forma de estructura de información compuesta bajo el tema de registros con valores hardcodeados de momento. Hoy es domingo 4 de octubre de 2020 y comenzamos. Entonces, aquí, dada ese background que ya tenemos, pues crear el tipo de dato registro aquí va a ser bastante sencillo con el conocimiento anterior, solo que sintácticamente hay que escribir diferente en este lenguaje. Hay que utilizar la palabra reservada typedef para crear un tipo de dato estructurado. Y entonces abrimos y cerramos llaves y ponemos aquí persona. ¿Sí? Hay diferentes maneras de crear una estructura persona, pero esta es la más adecuada para tus ojos, para que lo concibas análogamente a como estuvimos trabajando en lenguaje C++. Lenguaje C++ es un lenguaje de alto nivel y te facilita la vida como programador, porque el lenguaje está muy cercano al nivel del humano. Entonces, haciendo algo análogo a eso, vamos a crear este tipo de dato estructurado, solo que en lenguaje C con typedef creamos este nuevo tipo de dato, y así como le hicimos en la explicación del lenguaje C++, que estas variables ya no las tendríamos aquí, las corto con control X y las pego acá. Entonces aquí estoy especificando los campos del registro persona. Estoy creando el tipo de dato persona, así como int es un tipo de dato, float es un tipo de dato y char es un tipo de dato, pues estoy creando el tipo de dato persona, porque aquí dice definición de tipo de dato. ¿Sale? Entonces estoy definiendo el tipo de dato persona, y entonces yo puedo crear variables de tipo persona en lenguaje C. Lo puedo llamar persona, ¿sí? Tipo de dato con letra capital mayúscula, como la habíamos platicado, y variable con letra inicial minúscula. Entonces, si guardábamos informaciones sobre variables aisladas, pues ahora vamos a guardar sobre los campos de un registro de tipo persona, que lo estoy nombrando persona, pero podría nombrarlo diferente, ¿verdad? Así como
guardábamos sobre variables simples, sobre estructuras de información simples, pues ahora guardar en una estructura de información compuesta es mencionar la estructura de información y el campo de esa estructura donde tú necesitas almacenar el dato. Nombro la estructura de información y el campo de esa estructura donde quiero guardar. Y si lo nombráramos esto en inglés, pues estaríamos hablando de person's name, ¿verdad? El nombre de la persona es Roy Fokker, ¿verdad? Y la edad de la persona es, hablando en español, tendremos que leer en sentido contrario. La estatura de la persona es esta. El género de la persona es este. ¿Sí? Y entonces a la hora de imprimir los datos de esta persona, pues como imprimías con variables aisladas, pues ahora es hablar de la estructura de información compuesta, la variable persona en su campo nombre, variable persona en su campo edad, la variable persona en su campo estatura y la variable persona en su campo género. Si te fijas, es muy natural la migración de esto. Tú lo guardas y lo compilas y tenemos esta situación, ¿verdad? Si compilo. Entonces, con control Z viajamos al pasado, teníamos esta situación, teníamos una situación donde estábamos planteando tener variables aisladas de esta manera estaban aisladas. Estábamos guardando informaciones sobre variables aisladas y entonces cada una de estas variables te había platicado que está colocada en la memoria RAM y cuando tú dices asignar el valor 30 en la variable edad, pues en donde se ubique en la memoria RAM la variable edad, ahí se almacenaba ese dato 30. A la hora de que esto evoluciona a crear este tipo de dato persona, pues entonces esta situación implica crear un tipo de dato estructurado donde nombre, edad, estatura y género forman parte de la descripción de la persona. El nombre de la persona, la edad de la persona, la estatura de la persona, el género de la persona. Aquí estamos nombrando a los identificadores en pseudolenguaje de programación. Ya hablaremos más profundamente de esto, porque aquí no estamos nombrando un lenguaje de programación en específico, es un pseudolenguaje en el que yo me podría expresar y ahorita nada más estoy hablándote de las variables y el tipo de dato persona. Y entonces a la hora de que queríamos asignar los datos sobre la persona, ¿verdad? Que estamos pidiendo aquí memoria para una persona, pues entonces aquí nombrándolo como persona, ¿sí? Tú pides una variable de tipo persona y entonces toda esa persona se coloca con todos sus campos en la memoria RAM. Toda la persona, cuando tú la nombras, vamos a borrar esta información, estamos en la línea 14, aquí estoy pidiendo memoria para una variable de tipo persona, pues entonces una persona se coloca en la RAM toda completa con todos sus campos listos para que tú almacenes información en ellos, ¿sí? Y entonces a la hora de que tú dices, quiero que esta secuencia de caracteres se copie en el nombre de la persona, aquí estamos usando conocimiento que ya se explicó ampliamente en identificadores de datos simples. Hemos hablado de tipos enteros, reales, caracteres, cadenas. Hemos hablado ampliamente de ello y pues todo ese background pues lo estamos aplicando aquí directamente. Aquí habíamos platicado acerca de strcpy. En fin, entonces estoy aquí diciendo que estoy asignando esta secuencia de caracteres, quiero copiar la secuencia de caracteres al nombre de la persona, que es para almacenar una secuencia de caracteres, pues entonces esa información se habrá de guardar allí. Aquí se guardará ese dato, esa información, y luego quiero asignar en la edad de la persona un 30 y aquí se guarda ese 30 y quiero guardar en la estatura de la persona un 95 y se guarda ese dato y luego quiero guardar en el género de la persona un masculino y ahí se guarda masculino. Y si yo hablaba de que
yo tengo un tipo de dato y si no tengo un nombre concreto para ese identificador, nombro a la variable del mismo nombre que el tipo de dato, pues entonces aquí este identificador lo guardo, lo compilo, esto funciona, lo corro, ¿verdad? Aquí dice datos de un o una personaje. Y entonces aquí está saliendo la información hardcodeada a la pantalla, ¿verdad? Está funcionando bien. Y si estamos hablando de personajes y Roy Fokker es un personaje de esta caricatura, pues entonces podríamos nombrar más explícitamente este identificador. Le doy clic derecho, refactor y rename, y aquí lo nombro personaje. ¿Sí? Entonces es un personaje de tipo persona, porque con esta especificación yo puedo utilizar esta especificación para un software que sea un sistema de control escolar donde se almacenen datos de personas, estudiantes, profesores, administrativos, y también puedo utilizar esta especificación de persona para personajes de animación, anime japonés, muy hermoso. En fin, tema colateral. Y pues aquí sí hice el renombrado, pues para que esto sea congruente, lo que ven tus ojos, al personaje en la memoria RAM, ¿sí? El tipo de dato, la variable acorde a lo que yo esté utilizando, ¿sí? Y pues entonces tenemos este programa con esta situación, ¿verdad? Con información hardcodeada y estuvimos dándonos cuenta cómo se modela un personaje en la memoria RAM. Ahí está. Tenemos así esta situación. Quedó hermoso crear una persona. Y sin más, aquí vamos a dejar este avance. Vamos a en otro video hablar más del tema de los registros para entrada de datos. Gracias por estar allí. Escribe en comentarios lo que pienses. Dale like, comparte, suscríbete. Y nos vemos en próximos videos. Que estés muy bien.